carta a la iglesia de Laodicea. Y es una carta muy interesante, no puedo decir de las más bonitas, porque tiene algunas reprensiones un poco fuertes. Pero aquí está la iglesia de Laodicea. Así que en este día quisiera invitarte a que puedas orar conmigo y que puedas también concentrarte en este tiempo en la lectura de la palabra primero y luego la oración. Apocalipsis 3:14, si en cabina también nos ayuda, gracias al equipo ahí. Dice así la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea fuente de inspiración, de iluminación, y que tengamos oídos sensibles a tu voz, Señor. Ministranos en este día. Bendiga a tu pueblo, Señor, a todos los amigos, a las familias que nos acompañan hoy, a las personas que nos visitan, Señor, de manera muy especial a ellos, a nuestros niños. En el nombre de Jesús pido tu guía, dirección, Señor, en este tiempo, tu iluminación de parte de tu Espíritu. Amén y amén. Bueno, llegamos a la última carta, decíamos, que tiene que ver con la iglesia de Laodicea, una ciudad muy rica en el Asia Menor, una ciudad con farmacias, con mucha ciencia, con aguas termales. Bueno, conocemos un poco el contexto de esta iglesia y por eso Jesús usa la analogía para dirigirse a esta iglesia de las aguas, tanto del agua fría como del agua caliente y de esa mezcla que se producía cuando llegaba el agua a la ciudad. Tenían agua tibia. Bueno, acá bañarse en agua tibia en Quito es un privilegio. Bañarse en agua fría realmente es un sacrificio, ¿no es cierto? Todos queremos un baño, pero en agua caliente. No, en estos fríos de Quito no queremos una ducha fría. Realmente es imposible. Valientes los que se toman una ducha fría. Pero nos gusta el agua caliente. Y algunos acá cerca tenemos las termas de Papayacta, ¿no es cierto? O en Baños, bueno, igual en Cuenca está también Baños cerca, donde hay aguas termales. Y en muchos lugares al norte hay varios lugares donde se puede encontrar aguas termales. Esta era la realidad también de la ciudad de la Odisea. Pablo escribió algunas veces en las cartas, él mencionaba que saludasen a la iglesia de la Odisea. Bueno, Jesús le escribe esta carta acá y es interesante que el remitente al que encontramos aquí es a Jesús mismo. En el versículo 14 de esta carta que hemos leído ahora, Apocalipsis 3, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y la palabra amén es una afirmación. La palabra amén es una afirmación. Mire lo que dice, sin perder este texto, mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Ahí encontramos una descripción maravillosa acerca de la palabra amén. Dice 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, son sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas se cumplen en Jesucristo. Digan,
amén. Amén. Todas las promesas se cumplen en Jesucristo. Las promesas de bendición. Él es ese Dios en quien podemos confiar, el Dios hecho hombre a quien podemos acercarnos con libertad. Y ese es el que escribe la carta a la iglesia en la Odisea. También dice el versículo 14 de Apocalipsis 3, el testigo fiel y verdadero, el que no puede mentir. O sea que esta carta es la plena verdad. Como dirían algunas veces, es la neta. ¿Se han escuchado esa frase ahí? Es la neta verdad, es la plena, los mexicanos dirían, es la mera verdad. Porque el que escribe esta carta es el Dios fiel y verdadero. O sea, no es un invento, no es que yo voy a poner un poquito de lo mío aquí, es Jesús hablando a la iglesia y creo que hablándonos también a nosotros como iglesia en este día. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto. No es que Jesús fue el primer ser creado, no. Dios es eterno. Jesús no fue creado, Dios no puede ser creado porque Él existió desde la eternidad y hasta la eternidad, dice la palabra. Él es eterno y es coeterno con el Padre. Jesús tomó forma humana para venir a nacer en este mundo, pero Él es el que estuvo poniendo el sello en la creación. Jesús. Recuerde que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Los tres comparten esa naturaleza de Dios, aunque cada uno sí puede operar de una manera también independiente. Así que Él es quien remite la carta. Y el versículo 15 va a decir, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El grupo La Hormiga y el otro grupo Pescado Vivo, los dos cristianos, tienen nombres de insectos, de peces, de animales, así, está de moda eso, ¿no? Como los reggaetoneros. Pero bueno, estos dos grupos cantan y uno de ellos dice, no es bueno estar frío como un pingüino, los pescado vivo. Ellos dicen, no es bueno estar frío como un pingüino. Acá el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora, cuando habla del frío, bueno, estos días ha hecho mucho frío, no nos gusta tampoco el mucho frío. Pero cuando usted tiene un golpe en la rodilla o cuando usted tiene una luxación, ¿no es cierto?, en alguna parte del brazo o el hombro, los médicos dicen, póngase hielo. Aplique frío para que se desinflame. O sea, el frío tiene sus cosas positivas también. Pero el Señor le dice a esta iglesia, tú no eres ni frío ni caliente. En mi tierra dicen ni chicha ni limonada. Así más o menos, ¿no? No sabemos, es un sabor ahí medio raro. Y le hace referencia al agua tibia. Como había aguas termales que en algún momento se mezclaban con el agua fría, algunas personas que tomaban esta agua por equivocación les producía náuseas. Porque no sé si usted se ha tomado de las aguas termales, se ha bebido un poco de agua termal. Máximo nos tomamos la Witty. Pero no nos gusta beber las aguas termales porque son amarillentas y tienen muchos minerales, ¿no es cierto? No queremos tomar eso porque nos produce, aparte si que está caliente y tiene un olor medio desagradable, no queremos tomar esa agua. Bueno, el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Era un actuar indeseable que esta iglesia tenía. En esta ciudad de la Odisea estaba el trono o el templo a la adoración del dios Zeus, el dios griego, ¿no?, que adoraban a los romanos, los griegos, por supuesto. Y ahí había una mezcla de cultos. Y Dios está llamando también a esto, llamando la atención a la iglesia para que no sean una mezcla de la adoración. Yo participo acá un domingo y allá el otro domingo. Voy y vengo. Y un poco yo veo que esta iglesia tenía problemas mentales. Ahora, los creyentes sí podemos tener enfermedades mentales. No es raro, hermanos, que esto esté sucediendo. Hoy estamos viviendo un tiempo de mucha depresión.
Hay muchas fobias, hay muchos temores. La gente ha vivido el aislamiento más allá de lo debido quizá. No han podido relacionarse bien. Y muchos han vivido un aislamiento con el Señor Jesús. Eso es lo más triste, hermanos. Un aislamiento con Dios. Y Dios le reclama ese aislamiento a esta iglesia, porque no están apasionados. Los tibios no se apasionan por las cosas del Señor. Eso es lo que está diciendo. El frío, decía un hermano, bueno, el frío es el hombre sin Cristo, el no creyente. Está frío. Pero el creyente apasionado está con el calor del Espíritu Santo, buscando agradar a Dios. El apasionado se contagia de las cosas del Espíritu. Busca las cosas del Espíritu, busca estar sirviéndole al Señor, busca estar activo. El tibio no. El tibio dice, bueno, yo llego a la prédica nomás, la alabanza no me simpatiza mucho. No me refiero a los que llegaron tarde hoy, por si acaso. A lo mejor fue problema de tráfico, ¿no? A lo mejor su bicicleta no encendió hoy, entonces está disculpado. Pero acá en la iglesia de la Odisea había ese problema de tibieza, de no hacer las cosas con pasión para Dios. Cantábamos a lo mejor las alabanzas el día domingo, cantaban, pero entre semana escuchaban, no sé, a Ricky Martin o cualquier reggaetonero del momento, ¿no? No estaban sintonizados con Dios. El día domingo en el templo, pero de lunes a viernes, una vida sin temor de Dios. Entonces, por eso Dios le enfrenta o le confronta a esta iglesia y le dice, no tienes que ser tibio. Dice Santiago capítulo 1, versículo 8, sin perder este texto, por favor. Nos empieza a hablar ya de un problema que esta iglesia venía sintiendo. Un problema espiritual que estaba llevando o dando lugar a un problema mental también. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. No dice solamente el día domingo. No dice que el hombre de doble ánimo es inconstante solamente en la oración, solamente en la lectura de la palabra. Es inconstante en todos los proyectos que emprende. Algunos hombres, si no fuera por la esposa, no sacaríamos adelante a la familia. Porque si la esposa no te dice, levántate, anda, mira, sigue, continúa, dice, no, es que me fue mal, ya no quiero intentar. Pero la esposa está ahí, ¿no es cierto?, para ayudarle a cumplir esos sueños también al varón. O a veces el varón para apoyar a su esposa, animarla. Las mujeres lloran con facilidad, lloran por todo. Y entonces el hombre tiene que estar ahí para animar, para consolar, para apoyar. Pero la Biblia advierte de este problema, ya es un problema mental, de doble ánimo, doble alma, doble ánima. Cuidado con la doble personalidad que algunos están demostrando. Un día sí, un día no. La iglesia de la Odisea tenía un problema serio. Había algo profundo que estaba llevando a desviarse ahí. Muchas personas confunden a Jesús como un coaching más, ¿no? Voy a recibir algo de Jesús para ver si esta semana me lleno de ánimo, de fuerza para cumplir. Pero no lo toman a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el verdadero, el amén, el que cumple las promesas, el que murió en la cruz para salvarte, ¿no es cierto? Y no viven una vida apasionada. Ahora, Cristo diagnostica el problema de la Odisea. Y volvemos a Apocalipsis capítulo 3 y les declara cuál es el problema. Yo creo que esta es una manera amorosa de Jesús de decirnos, mira, en esto estás mal. Yo he recibido algunas veces el consejo de hermanos y hermanas, el de mi esposa constantemente cuando me estoy equivocando y me dicen, mira, en esto estás mal. Algunos somos un poco más emocionalistas, quizá otros son más hipertensos para hacer las cosas, ¿sí? Otros son más prudentes.
y el consejo sabio siempre será bueno. Y Jesús, yo creo en esto, hermanos, que este versículo 17 no lo vaya a ver como algo, como un insulto de Jesús. Oh, qué bárbaro Jesús, ¿cómo va a decir esto? El verso 17 de Apocalipsis 3, porque tú dices, Jesús le dice a la iglesia, porque usted está repitiendo esto, querida iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, ay, ay. Sí, como que un poco fuerte estuvo eso Jesús, ¿no? Como que un poco fuerte estuvo, me cayó eso, Señor. A ver, un momentito, Señor. ¿Tú mismo eres o es el pastor el que está hablando esto? Bueno, es Jesús, el verdadero, el que todo lo ve, ¿no? Y Él hace un análisis a la iglesia y descubre que hay un problema interno ahí, hay un problema en el alma, hay un problema, ¿sí? En esta iglesia, en este hombre, porque esta iglesia está diciendo, o estas personas, el liderazgo de esta iglesia está diciendo, a mí no me pasa nada, no. ¿Qué te pasa? Yo no tengo problemas. No, el otro día te vi que prendías un cigarrillo. No. Ese fue mi hermano gemelo. Yo no fumo. Oye, pero el otro día tú llegaste con olor a alcohol. No, porque me fumigaron ahí en la iglesia, te bañan con alcohol. Decían, ¿qué nomás le pondrán esos hermanitos? ¿No? Por eso es que huelo a alcohol. Oye, pero en tu teléfono encontré pornografía. No. ¿Cómo vas a creer eso? ¿Qué teléfono estarías viendo? Tú eres la mal pensada. Tú eres, porque yo estoy bien. Oye, pero el otro día yo te cogí en una mentira. ¿A mí? ¿Cuándo? Yo estoy bien. Los psicólogos no se han inventado, han estudiado para hablarnos de las manías, ¿no? Y la megalomanía es un problema, es una manía, pero yo diría también es un pecado, ¿no? ¿Qué dice la megalomanía? Es definida como un trastorno de la personalidad, caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o a las personas a fin de conseguir sus objetivos. Puede usar máscaras de engaño pecaminoso, que tiene delirios de grandeza o manías. ¿Usted ha escuchado a estas personas que dicen, momentito, yo soy el ingeniero tal, yo soy el doctor tal, yo soy el apóstol tal? También hay apóstoles y pastores muchas veces, ¿no? Y profetas, que aman el ser reconocidos en público, que aman el ser reconocidos por el título que tienen. Y este es un problema, ¿no? Esto estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea. Jesús le dice en el verso 17, porque tú dices, mira, tú tienes un monólogo cada vez que hablas conmigo. No hablas conmigo, hablas contigo mismo. Ah, no, Señor, yo estoy bien. A mí no me falta nada. Tenían recursos. La Odisea era una ciudad muy, pero muy progresista, vamos a decir, o era una ciudad que tenía muchas industrias y que tenía la posibilidad de crecer, de desarrollar. De hecho, hubo un terremoto en la Odisea y ellos se jactaban de que nunca pidieron ayuda al Imperio Romano para la reconstrucción. Ellos lo hicieron solos. Ellos lo hicieron solos. Entonces ellos tenían esto un poquito como por cultura, ¿no? Nosotros podemos. No necesitamos ayuda de nadie. El libro de Oseas, bueno, y antes de ir a Oseas, algunas manías que de paso esta mañana usted puede analizar de pronto, no digo que existan en usted, pero que pueden estar ahí. Exaltación anormal o excesiva, inquietud o irritabilidad anormal, cleptomanía. ¿Ha oído usted eso? La Biblia dice pecado del robo. Acá nosotros los psicólogos le llamamos la cleptomanía, para que no sea así tan duro, usted es un ladrón, ¿no? Sino un clepto nomás. Cleptito, los niños que roban cosas pequeñas. La Biblia dice es pecado. Nociones de grandiosidad, hablar más del usual, pensamientos
volátiles, no se puede concentrar, aumento de la libido sexual. Miren los pecados terribles que está viendo en nuestra sociedad. Pedofilia. Tenemos que cuidar a los niños, hermanos. Bestialismo. Aberraciones sexuales. En estos cultos paganos se daban muchas de estas cosas. Y todo empezó con una salida a festejar. Recuerdo de un conocido, amigo, ecuatoriano, que creyente supuestamente, él estaba haciendo una maestría y tuvo que ir a graduarse en los Estados Unidos. Y siempre que iba, cada 6 meses, 2 veces al año para sus estudios a este país, él se cuidaba mucho con los compañeros, que los compañeros decían, vamos a celebrar, vamos a tomar algo, vamos a un bar, vamos. Y él no iba, ¿no? Pero una ocasión, la última ya, cuando se graduaron, cuando concluyeron la maestría, los amigos le convencieron. Es que tú nunca has salido ni a tomar una Coca-Cola, vamos al bar. Y él se tomó unos tragos. Bueno, lo cierto es que a la mañana siguiente, él se despertó, no sabemos cómo, pero él había estado con una persona en su habitación, que no era su esposa. Y cuando regresó, él no le contó a su esposa su problema. Pasaron los meses, se empezó a sentir mal y fueron al médico y el médico le dijo, usted tiene SIDA, usted ha sido contagiado de SIDA. Ahí empezó el calvario. Ahí empezaron los problemas. Bueno, la sociedad de hoy cree que vivir la sexualidad libre es amor. Y no, hermanos, todo amor es comprometido. Todo amor guarda el compromiso. Si tú no estás casado, eres un joven, una señorita, el compromiso tienes con Cristo. Si tú eres una mujer casada, el compromiso es con Cristo. No, es que ya me divorcié, pastor, pero no puedes hacer lo que quieras. El pecado siempre pasa una factura y a veces muy alta. Bueno, entre algunas manías, juicio pobre de la realidad, conducta social inapropiada, manías. No vamos a hablar de la depresión ahora. Dios nos llama a confesar el pecado, a resistir al enemigo y a crucificar la carne. Es una tareita que todos los días tenemos que hacer los hijos de Dios. Para ello, Dios nos ha llamado a vivir el arrepentimiento y le dice a esta iglesia, arrepiéntete. Verso 19, y yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 19 de Apocalipsis 3. La metanoia en griego es arrepentimiento, pero usted ha escuchado la paranoia, es la gente que no quiere arrepentirse, que se cree Superman, que nada le va a pasar, que todo está bien con él o con ella. Y la Biblia dice, hijitos míos, si ustedes han pecado, abogado tenemos, a Jesús que está a la diestra del Padre. Si alguien dice que no ha pecado, entonces le hace a Dios mentiroso. Había un pueblo, mire lo que dice Oseas 12:6, había un pueblo en la antigüedad, si usted puede abrir Oseas capítulo 12, versículo 6 en adelante, ya tenemos ahí en la pantalla Oseas 12:6, dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Verso 7, mercader, a los vendedores, a los que hacen negocio, ¿no es cierto? A los que trabajan, que tienes en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. La megalomanía, creer que estoy bien, aunque las cosas van mal. Y Dios le llama la atención a esta iglesia y le dice, tú eres, verso 17 de Apocalipsis 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dice, pero yo te hice un análisis, te pasé un escáner, ¿sí?
Cuando vamos al médico nos hacen muchas veces un escáner, ¿no es cierto? Y dice, aquí hay problemas. Hay problemas en la columna, hay problemas en la visión, hay problemas en el brazo derecho. Jesús dice, mi diagnóstico arroja que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, había harto trabajo que hacer en esta iglesia, curar y sanar estas enfermedades. Pero Jesús mismo nos da la medicina. Verso 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres o de mí obtengas oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué quiere decir el oro? Algunos estudiosos dicen, bueno, el oro significa una vida de santidad, una vida de pureza, porque el oro ha sido refinado en fuego, dice, ¿no? Y vestiduras blancas, ¿qué quiere decir? Bueno, las vestiduras blancas son las obras de los santos, las buenas obras. Dios te creó para buenas obras. Efesios 2, 8 al 10 va a decir, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no te salvan, pero estamos llamados a hacer buenas obras. Y la primera buena obra que podemos y debemos hacer los creyentes es compartir el evangelio a los que no conocen del Señor Jesucristo. Y cubras tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio representa la guía, la iluminación del Espíritu Santo, para que veas. Cuando hablamos de las enfermedades mentales, porque esta iglesia fue afectada con esta enfermedad, ellos no querían reconocer. Nosotros estamos bien. Y a veces nos pasa, ¿no? Yo no creo que tenga ese problema. Y hermanos queridos, hoy que estamos hablando de enfermedades mentales, tenemos que hablar de que debemos buscar ayuda si hemos sido asaltados por la depresión. El cerebro es un órgano y se puede afectar. ¿Cómo se puede afectar el riñón? O se puede afectar la vista, o se puede afectar un pulmón. Y si usted ha estado sufriendo temores, mucha gente en este tiempo de la pandemia se ha afectado. Hay que buscar ayuda, hermanos, hay que ir al médico. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 5:23, le aconseja, 1 de Timoteo 5:23, le aconseja un remedio que quizá a muchos nos llame la atención, pero que está buenísimo para Timoteo. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía problemas digestivos y el apóstol Pablo le dice, no tomes agua, toma un poco de vino. También Apocalipsis 22:2 nos habla de la sanidad que podemos obtener de parte de Dios. Empieza por el arrepentimiento. Empieza por el arrepentimiento. Cuando el paralítico llegó con sus amigos ante Jesús, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente dice, oye, un momentito. No te trajimos al paralítico para que le hables de sus pecados. Te trajimos al paralítico para que lo sanes. Pero Dios sabe que si los pecados no son perdonados, usted no obtiene sanidad. Lo repito, hermanos. Si sus pecados no son perdonados, usted no puede experimentar la sanidad del alma, de la mente, del espíritu y del cuerpo. Dice la Biblia que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y que por su llaga fuimos curados. Que Él sufrió el castigo de nuestra paz al morir en la cruz. Entonces, primero Jesús perdona los pecados y luego nos sana. Hay muchas enfermedades, incluidas las mentales, que podrían ser consecuencia de pecados.
No todas las enfermedades, no me vaya a malinterpretar, no todas las enfermedades, y no se asuste, ¿no? No todas las enfermedades que tenemos los seres humanos y las mentales sobre todo son consecuencia de pecado. No. Tenemos que entender que hay enfermedades mentales sobre todo que provienen de un desorden químico u orgánico de nuestro cerebro. Personas que tienen una caída fuerte pueden empezar a alucinar. Personas que cuando pierde su equipo de fútbol también se ponen medio mal. Pero es momentáneo, hermano, no se preocupe. En todo caso, si hay desorden químico u orgánico, es importante que visitemos un médico, que busquemos ayuda. Mire lo que dice Apocalipsis 22:6, 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a un lado y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para, ¿qué dice? Para la sanidad de las naciones. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. El Señor le habla a esta iglesia y le dice, mira, este es el diagnóstico, pero no te preocupes. Yo tengo un árbol que da 12 frutos distintos, uno cada mes. Qué hermoso será eso, ¿no? Tenga paciencia, lo veremos en el cielo, en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Pero Jesús dice, mira, yo tengo oro. Si tú estás anhelando tener una economía mejor, yo tengo oro. Si tú estás creyendo que esa vestimenta que llevas es la mejor que estás puesta, yo tengo vestiduras blancas y elegantes. Si tú crees que ese colirio que estás usando es el que te da una visión 2020, yo tengo un colirio mucho más especial. En la Biblia sí encontramos algunos casos de personas como el rey Saúl que tuvieron ataques de locura por su pecado. El rey Saúl era un hombre bastante terco, él no obedeció. Toda la historia está en 1 Samuel 16, 14, 23. Y de pronto él tenía celos, no como la canción de Yuri, no, tengo celos, tengo celos. Él sí tuvo celos y quería matar a David. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, que un espíritu malo vino sobre Saúl y él desvariaba. Solo para que ustedes tengan noción de eso, Primera de Reyes, capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, usted me dirá, ¿cómo es eso? Dios permite que se vaya el Espíritu Santo y venga un espíritu malo. Bueno, Saúl pecó y no se arrepintió y decidió vivir en su terquedad. Entonces Dios permitió, porque Dios permite, el enemigo no puede poseer a una persona, mucho menos a un cristiano, porque es un hijo de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero si un cristiano decide vivir constantemente en su pecado y no arrepentirse y no confesarlo a Dios y no volverse a Dios, entonces el enemigo puede estorbar, puede molestar. Y dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Dios permitió para que él se arrepintiera. ¿Cómo le ayudaron a Saúl? Dice que consiguieron a un adorador, a un alabante, alguien que pueda entonar canciones, alabanzas al Señor. Y así le curaron a Saúl, o así se curó temporalmente. ¿Sí? Ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 16, nos habla al final de este pasaje.
en el versículo 23. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, hermanos queridos, hay mucha gente que no le gusta la alabanza. Hay gente que dice, yo llego a la prédica, porque a mí lo que me interesa es la prédica. No llegue tarde, hermanos. Dani Berríos dice, cuando estés en la prueba, alaba. Cuando estés bien, alaba. Cuando te vaya mal en la vida, alaba. En todo momento, alaba el nombre de Dios. Cántale al Señor, porque eso al diablo no le gusta. Llega tiempo para adorar al Señor. Congrégate, no seas tibio, sé apasionado. Los apasionados, el diablo no tiene nada que hacer con ellos, simplemente huye, porque ellos se someten a Dios, le alaban a Dios, le resisten al diablo, y el diablo no tiene más que huir. La mejor liberación que puede haber. Alabe al Señor. La iglesia de la Odisea estaba en un problema serio, no le gustaba tener comunión con Dios. No, yo estoy bien, así como estamos estoy bien. Un problema de no reconocer el pecado en nuestras vidas. La alabanza a Dios nos ayuda. El salmista David era un hombre que tenía muchas depresiones. El Salmo 13, brevemente, el Salmo 13 nos revela a un hombre deprimido, angustiado, afligido, pero también convencido. Salmo 13, versículos 1 al 6. Rápidamente yo le leo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón? Tristezas, ¿no? En mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Frustración. Versículos 1 y 2 nos hablan de la frustración de David. Versículos 3 y 4 nos hablan de la decepción. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Inclusive estaba pensando en la muerte, depresión. Para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Decepción. Primero, frustración. Luego, decepción. Pero tercero, convicción. 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. La diferencia entre David y la Odisea. La Odisea decía, no, acá no hay problemas, acá todo está bien. David dice, no, estoy mal, necesito de ti, Señor. Por eso voy a cantarte, voy a buscarte, voy a alegrarme en ti. ¿Por qué? Porque me has hecho bien. Es cierto, todos los seres humanos tenemos problemas, pero Dios nos ha hecho bien. El proverbista le va a decir también, nos va a decir a nosotros, Proverbios 3, 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal para que sea medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y Dios le invita a esta iglesia, Apocalipsis 3, 18, a que obtenga de él la sanidad. Que obtenga la verdadera sanidad espiritual. ¿Sabe cuándo empieza la verdadera sanidad espiritual, mental, emocional o física en nosotros? Cuando reconocemos a Dios. Cuando reconocemos que hay un problema en nuestra vida, pero necesitamos la ayuda de Dios. Antes de ir al médico, oramos. Si hay que ir al psicólogo clínico cristiano, hay que ir, hermanos. Pero ore primero. Venga a Dios primero. Él es el mejor psicólogo. Si hay que ir al médico, ore y vaya al médico. Tenemos que hacer eso. No podemos negar que estamos enfermos. Dios es un buen Padre que busca corregirnos también en medio de nuestras pruebas o de nuestro alejamiento. Él dice, el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por amor nos disciplina el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El asunto no es tanto tener un problema. El asunto es que si tenemos un problema no sabemos muchas veces cómo enfrentarlo. Y Dios nos pide que lo hagamos de la manera
bíblica. David en el Salmo 13 nos muestra eso. Pues no hemos sido diseñados para vivir en un aislamiento con Dios. La iglesia de la Odisea había extendido ese aislamiento hacia Dios. Cristo nos invita a cenar con Él. En el verso 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, verso 21, le haré que se siente conmigo en el trono de mi Padre, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios, Jesús nos invita. Esta mañana el Señor te invita. Así que ponte en pie. Queremos terminar orando este tiempo. Queremos terminar pidiendo la dirección del Señor en nuestra vida. Inclina tu rostro al Señor, ante el Señor, y oremos un momento. Oremos un momento. Padre, gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra y también de reconocer que hay problemas en nuestra vida, Señor, que hay limitaciones, que muchas veces el dolor, el sufrimiento han inundado nuestro corazón, que muchas veces, sin querer, te hemos ofendido, Señor. Por eso el salmista decía: guárdame de los pecados que me son ocultos, aquellos en el inconsciente quizá, que no estamos teniendo presente, Señor, que pueden ofenderte. Limpia nuestro corazón, lávanos.